ya tenemos el quórum suficiente, iniciamos ya esta tercera jornada, la tercera charla del Foro Jurídico de Verano, organizado en sincronía con el Poder Judicial del Estado, representado, como saben, para este evento particularmente por la maestra Marina Marín, quien viene con la representación del magistrado presidente. Tenemos también al expositor del día de hoy con un tema civil, el maestro Jorge Antonio Pesqueira Ancheta, quien nos acompañará y seguramente será muy nutricia su charla. Y como siempre haré un par de anuncios parroquiales. Número 1, muchas gracias a quienes atendieron el formulario que les fue enviado. Solicitamos que todas las sesiones se inscriban, perdónenme, a través del formulario que se les estará enviando probablemente el lunes y no tiene una respuesta inmediata. La respuesta llega entre martes por la tarde y miércoles. Importante también que el correo sea escrito de tal manera que no tenga errores. Es importante antes de darle el clic al enviado. ¿Ok? Ya viene también la tercera charla, que en un momento más la maestra Marín indicará de cuál se trata, aunque ustedes ya tienen por ahí el gráfico. Igualmente comentarles que al finalizar de la sesión estará abierta lo que es la evaluación al desempeño docente. Muchas gracias por haberla respondido casi en su totalidad la semana pasada. Adelante, maestra. Muchas gracias. Pues muy bienvenidos sean todos ustedes. En nombre del magistrado presidente, les doy una afectuosa y cordial bienvenida. Y también les quiero hacer un anuncio en cuanto a las inscripciones que han tenido a cada conferencia. Yo he recibido muchas preguntas y también la maestra Natalie, que es la directora general de Formación y Capacitación, han surgido dudas en cuanto al registro. Les quiero recordar que estas conferencias están en el marco de un foro jurídico que está coordinado entre el Tribunal y la Universidad de Sonora a través de la División de Ciencias Sociales y de la Coordinación de Posgrado en Derecho, por lo que la plataforma que se está usando pertenece a la Universidad de Sonora. Yo no puedo hacerles el registro directamente porque sería usar sus datos personales que están en posesión del tribunal y yo estoy impedida para hacer la transmisión a terceros de esos datos. Por eso se les está pidiendo que el registro sea de forma personal por cada titular de los mismos, ¿no? Entonces, les recuerdo pues que cada una de las conferencias son de manera independiente, hay que registrarse a cada una. Es muy sencillo el formulario, piden datos muy sencillos como el nombre, el grado académico, el correo electrónico y creo que otro es... Algún teléfono, me parece. Sí, no, pero hacia el teléfono y pues son del tribunal, ¿no? Otra de las cosas que me han pedido es porque están muy interesantes cada una de las conferencias y los conferencistas pues son de muy alto nivel. Entonces, muchos magistrados o jueces o participantes nos han pedido que si se pueden abrir a más personas. No tenemos ningún inconveniente, nada más se hace la aclaración, pues cualquiera que lo pueda aprovechar, ¿no? Cada conferencia, pero se hace la aclaración que las constancias no se les podrá expedir a persona ajena al Supremo Tribunal, porque es un evento que se hizo en coordinación, ¿no? La universidad es muy estricta en cuanto a las bases que pone para expedir constancias. Una es que sea del Supremo Tribunal, que se haya inscrito en cada conferencia de forma independiente y que haya presenciado cada una de ellas. Entonces, por favor, les pido mucha paciencia y les agradezco a todos ustedes que están respondiendo a la convocatoria que se hace con mucho gusto. Y pues, sobre todo, le quiero agradecer una vez más a la doctora Luz María Durán Moreno, que es directora de la División de Ciencias Sociales, y a la doctora María Auxiliadora Moreno, coordinadora de posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora,
porque gracias a ellos y el convenio que se hizo en coordinación con el tribunal, pues se han podido estar dando estas conferencias que son pues de mucho interés, de suma importancia y que nos van a aportar muchísimo para nuestra formación. Pues sin más, les agradezco nuevamente a todos y les cedo el uso de la voz al maestro Jorge Antonio. Gracias. ¿Ya iniciamos con la plática? Ya, adelante. Bien, bueno, en primer lugar quisiera agradecer por la consideración que se tuvo para convocarme acá y dar la oportunidad de compartir con la audiencia algunas reflexiones, ideas sobre algunos de los fenómenos que son relativamente recurrentes en nuestro estado. Muchos de nosotros, en nuestro quehacer profesional, habremos podido dar cuenta de la lamentable recurrencia del problema jurídico que origina el tema de esta participación, que es la adquisición por cualquier medio o gravamen de inmuebles, por la información provista en el registro público, que aparentemente pertenecen a una persona, pero en realidad es otro u otra la verdadera propietaria. Seguramente nos habrá tocado conocer, tanto en el trabajo como fuera de él, irregularidades relacionadas con inmuebles, como es el caso de alguien que vende un bien en 2 ocasiones, aprovechando que el primer adquirente no pudo realizar la inscripción del acto en determinado tiempo, o en casos de gente menos preparada o desfavorecida, pues que desconocía simplemente que debía registrarlo. También habremos escuchado sobre ventas fraudulentas de inmuebles a partir de la suplantación de identidad del propietario o propietaria ante el registro público. Incluso en algunos casos hasta se suplanta la identidad de la parte compradora como parte de una verdadera organización criminal. También seguramente nos hemos encontrado con planteamientos en los cuales, bajo circunstancias similares a las que mencionamos acá, se embargan o hipotecan inmuebles que aparecen a nombre de una persona determinada en el registro público de la propiedad, pero que sin embargo materialmente o en la realidad pertenecen a alguien más. Pero no todos los casos son los dueños quienes pueden tener el carácter de víctima. Seguramente también hemos visto también casos en los que se simulan actos jurídicos para aparentar que este ya no pertenece a determinada persona. Nos referimos a un inmueble en concreto o parte de un patrimonio, o bien para aparentar insolvencia frente a acreedores. Entonces, esta plática trata de las herramientas que nos provee el sistema jurídico para abordar estos conflictos y posteriormente una propuesta personal sobre cómo utilizarlos para procurar justicia. Al final, más allá de los ejemplos o hipótesis que mencionamos, comentaremos algunos casos con los que hemos tenido conocimiento de primera mano en relación con la protección legal a terceros de buena fe registral respecto de actos jurídicos que se puedan declarar como inexistentes o afectados de nulidad en su caso. En casos o hipótesis como los que mencionamos, podemos advertir la colisión de 2 circunstancias jurídicamente muy importantes para las partes involucradas. Por un lado, tenemos el derecho de propiedad puro, derivado de actos jurídicos incluso carentes de formalidades legalmente establecidas, incluyendo evidentemente la publicidad, pero en los cuales se encuentra presente la esencia, la voluntad para celebrar un acuerdo de consecuencias jurídicamente relevantes. Por otra parte, está en juego el derecho a la seguridad jurídica, derivado de la publicidad y el acceso a la información que provee el registro público, con el cual verificar, al menos en apariencia, la legitimidad de los antecedentes del acto que se llevará a cabo sobre determinado bien. Ahora, nuestro sistema jurídico nacional se ha pronunciado ya de diversas maneras para resolver este conflicto, dependiendo de la entidad federativa en que nos encontremos. Existen, por un lado, aquellas en las que predomina el derecho de propiedad en relación con el derecho de publicidad o de, seguridad jurídica, en las que resulta más relevante el primero de los mencionados, aún derivado de los actos más simples, a los cuales no se les haya dado publicidad o a manera de inscripción en la institución registral correspondiente en cada estado, como es
la situación de Michoacán o hasta hace algo la Ciudad de México, de las cuales había criterios jurisdiccionales del Poder Judicial federal en ese sentido. Existen otros casos, como en el estado de Sonora, en el que si bien es cierto, debe primar también el derecho de propiedad real o material, también lo es que se da mucha mayor relevancia a la satisfacción de formalidades y la publicidad de actos jurídicos mediante los cuales se transfiera o disponga en cualquier medio de bienes, especialmente inmuebles, lo que tiene un impacto que se abordará un poco más adelante en esta plática. Para quienes ya tienen algo de experiencia en la administración de justicia o incluso en la procuración de la misma o desde el área del litigio, el tema que nos ha tocado hablar hoy, bueno, la verdad es que me dieron chance de elegirlo, podría considerarse como algo que ya se ha abordado y que, bueno, tiene ciertos lineamientos establecidos. Y habrá algo de cierto en eso, pero no se pudiera considerar que está todo dicho, a pesar de que ya contemos con disposiciones normativas o con jurisprudencia, pues ahora también se trata de ver cómo es que podemos o debemos utilizar estas herramientas que nos otorga el sistema jurídico nacional. Nos referimos, como lo menciona el título de mi participación, a la protección legal de la que gozan terceras personas que adquieren bienes inmuebles por cualquier acto jurídicamente previsto, pero que además tienen la posibilidad y diligencia de cumplir con dar publicidad formal a través de la inscripción en el registro público, a la operación mediante la cual se convierten en propietarios o realizan cualesquiera disposiciones de los bienes que sean sujetos o materia de inscripción. Ahora, quienes adquieran, graban o de cualquier modo realizan disposición alguna de un inmueble, constando ello mediante una inscripción en el registro público de la propiedad, tienen la presunción a favor de que el acto de mérito es de buena fe, es decir, aunque la operación ocasione una afectación injusta o incluso ilícita a alguien, esta no le es atribuible a quien sea considerado como tercero de buena fe para efectos registrales. Esto lo encontramos previsto principalmente en los artículos 71 para el caso de simulación de actos jurídicos, 1147 para el caso de la división de la cosa común, 1491 para el caso de reivindicación de bienes legados, 2511 para el caso de la venta de cosa ajena, 3207 para el caso de la prenda de cosa ajena, entre otros ejemplos específicos que nos provee el Código Civil para el Estado de Sonora. Ahora, entre los supuestos principales por su recurrencia o importancia, como ya mencionamos antes, encontramos la venta de cosa ajena, así como los gravámenes de bienes, tales como el embargo o la hipoteca. En este último caso, evidentemente, la protección de presunción de buena fe aplica para acreedores que posteriormente y bajo ciertas circunstancias podrían, no necesariamente, convertirse en adquirentes. Ahora, en años anteriores hubo diferencias o inconformidades por parte de los justiciables, quienes acudieron al juicio de amparo, ya que se consideraban legítimos propietarios de bienes inmuebles que fueron vendidos, hipotecados o embargados injustamente, ya sea porque se dispusiera de ellos por alguien extraño y no autorizado, porque el inmueble en cuestión aparecía inscrito en el registro público de la propiedad a nombre de un tercero con algún adeudo en el caso de deudores y acreedores. Ante estas situaciones hubo criterios encontrados por parte de tribunales colegiados de ese circuito y, como dato curioso, por llamarle de alguna manera, encontramos que una de las tesis contendientes fue emitida por un tribunal especializado en materias penal y administrativa, por lo que esta plática, si bien es cierto, deriva precisamente del derecho civil, no necesariamente es aplicable de manera exclusiva a esta rama del derecho. Entonces, quiere decir esto que un criterio que más adelante vamos a especificar y que fue adoptado por la primera sala de la Suprema Corte para dirimir la contradicción de tesis que se terminó generando con estos planteamientos que hubo de juicio de amparo, no tuvo lugar solo tomando en cuenta la materia civil, ni siquiera en términos amplios, es decir, abarcando materia civil, mercantil y familiar, sino que también se amplió a las materias penal y administrativa por el tema de materia.
Ahora, dicho esto, ¿qué decían los criterios o tesis encontradas? Por una parte, bajo el argumento de que la inscripción de actos en el registro público de la propiedad genera efectos declarativos y no constitutivos de derechos, una de las posturas objeto de contradicción debía estarse a lo que ocurría en el plano de la realidad y no dar preferencia a lo que se encontrara anotado en el propio registro público. Ahora, cabe destacar con especial énfasis que los criterios en contradicción, así como la tesis jurisprudencial que resuelve este conflicto, se refieren a la legalidad de embargos bajo el razonamiento de que estos no implican derechos reales sobre bienes ya salidos del patrimonio del deudor, aunque los actos traslativos en cuestión ya no se encuentran inscritos en esta institución registral. Sin embargo, las conclusiones a las que se arriban en términos generales por su contenido resultan aplicables a diversos actos y circunstancias, hechos como los que ya mencionamos en esta plática al principio, y no solo al gravamen en específico, es decir, al embargo. Ahora, aclarado esto, tenemos que el criterio oponente al anterior, a diferencia de aquel, este parte de la premisa de que los estados en particular, para los cuales resultaba exactamente aplicable el criterio emitido por la Suprema Corte, no tenían una disposición legal para definir a qué se refiere la figura de terceros para efectos registrales. Para estos casos, el máximo tribunal nacional, en tesis jurisprudencial, emitió como definición de terceros para efectos registrales, y cito textualmente, es aquella persona que mediante un acto o contrato puede ejercer un derecho real sobre determinado inmueble siempre y cuando se haya adquirido de quien apareció como su titular en el registro público de la propiedad, el que una vez inscrito es oponible a cualquier otro supuesto titular con derecho real, pero no inscrito. La anterior consideración encuentra apoyo en la tesis relacionada a la jurisprudencia citada, obviamente es un texto que se lee tal cual, en 14º lugar, que literalmente dice tercero para efectos registrales. Tercero para los efectos registrales es el titular de derechos reales que estén inscritos en el registro público de la propiedad. Ahora, partiendo de esta definición, ya podríamos encontrar un punto principal por el cual se podría resolver este asunto, que es el razonamiento de que un embargo no constituye un derecho real, por lo que no podría aplicársele la figura de tercero para efectos registrales. Sin embargo, según el criterio contendiente con el que mencionamos, en virtud de que el Estado de Sonora sí que contaba con una disposición expresa en cuanto a qué debe entenderse por tercero para efectos registrales, no era aplicable para nuestra entidad la postura fijada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes. Ahora, estas disposiciones en relación con la figura del tercero para efectos de buena fe registral estaban contenidas en los artículos tercero, fracción 15, 47, 48, 52, 57 y 61 de la Ley Catastral y Registral de Sonora. Ahora, cito textualmente de nuevo el desarrollo que hace la sala auxiliar del tribunal colegiado respecto a los numerales de los que, según dicha autoridad jurisdiccional, se desprende que terceros para efectos del registro son todos aquellos que tengan constituidos derechos reales y gravámenes sobre los bienes o derechos que sean objeto de inscripción. Ahora, aquí cabe destacar que esta definición ya no debe ser aplicable porque la norma interpretada fue abrogada. Y continúa que el registro público es una institución que sirve para dar publicidad a los actos jurídicos que deben ser inscritos, como lo es la compraventa de inmuebles, y que tiene como finalidad que los terceros a la relación jurídica contractual puedan tener conocimiento de la celebración de estos actos y de la titularidad de los bienes enajenados a fin de evitarles fraudes y perjuicios como consecuencia de la ignorancia de los mismos. Palabras más, palabras menos, la esencia es la seguridad jurídica de terceros respecto de la situación o antecedentes de bienes inmuebles que se encuentran inscritos en el registro público de la propiedad y los actos sobre los cuales han sido dispuestos de alguna u otra manera. Entonces, derivado de esto,
se concluyó que los actos jurídicos no inscritos en el registro público de la propiedad no podían generar efectos contra terceros independientemente de la validez o existencia de dichos actos. Al momento de resolver la contradicción de los criterios sostenidos por este quinto tribunal, la primera sala de la Suprema Corte se decantó por el segundo, lo que arrojó una tesis jurisprudencial que no nada más tuvo por efecto que se incluyeran los embargos como actos que pueden ampararse con la buena fe registral, con la presunción de buena fe registral, sino que también por el contenido de la ejecutoria que mencionamos, se consolidó la postura de que estos actos que no sean inscritos en el registro público de la propiedad solo surten efectos entre las partes, ¿sí? que hayan intervenido en los mismos. Muchos ya estaremos familiarizados con la jurisprudencia que menciono, y el rubro es terceros para efectos registrales. El término gravamen, previsto en el artículo 3º, fracción 15 de la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora, incluye a los embargos. Ahora, la jurisprudencia que aquí referimos, aunque en su texto hace referencia específica a embargos y gravámenes, la ejecutoria de la que deriva consolidó en el Estado el criterio de la preferencia legal, por llamarlo de alguna manera, de aquellos actos que cuenten con inscripción en el registro público de la propiedad, ya que esto implica mayor certidumbre o seguridad a terceras personas para conocer los actos jurídicos que se lleven a cabo respecto de bienes inmuebles. Ahora, por otro lado, como también mencionábamos y muchos de nosotros sabemos, tampoco significa que quienes hayan adquirido o dispuesto de inmuebles mediante actos que no se encuentren inscritos en el registro público, sino que la protección legal que se provee por la anotación correspondiente es que se presuma que quienes adquieren o se benefician de un gravamen respecto de bienes que se encuentran inscritos en el registro público actúan de buena fe, es decir, es una presunción simplemente. Ahora, esto en realidad viene a reforzar algo que ya está previsto en términos genéricos en el Código Civil, en el sentido de que la buena fe se presume. Esto lo encontramos también expresamente, por ejemplo, para el caso de la posesión, en el artículo 977 del Código Civil para el Estado de Sonora, el cual establece que la buena fe precisamente se presume siempre. Ahora, esto también debemos tomar en cuenta que esta presunción no es de estricto derecho, es decir, admite prueba en contrario, lo que comúnmente conocemos en el argot como iuris tantum. Ahora, esto nos lleva a otro punto de más complejidad, que es delimitar dentro de lo posible y razonable qué implica la buena fe y qué circunstancias deben colmarse para que esta presunción, o bien si la sola inscripción por sí misma o de determinados actos ya otorga una protección legal absoluta a terceros que adquieran inmuebles o se beneficien de su gravamen. Efectivamente, tanto la legislación del Estado, así como varias tesis emitidas por el Poder Judicial Federal, nos han dado ya algunos límites o directrices dentro de las cuales aplica esta presunción de buena fe registral a favor de quienes tienen el carácter de terceros respecto a actos jurídicos que impliquen la disposición de bienes inmuebles. Por una parte, tenemos la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora, en la cual descansaron buena parte de los razonamientos que soportaron la tesis jurisprudencial antes mencionada, que se refería a los terceros y a los embargos en específico, pero que, como comentamos ahorita, daba espacio a que fueran también otro tipo de actos y circunstancias las que se vieran protegidas por la buena fe registral. En este ordenamiento que mencionamos, es decir, la Ley Catastral y Registral de Sonora, en cuanto al tema que nos ocupa, encontramos en primer lugar la definición que actualmente está vigente del concepto de terceros, es decir, a quienes considera, y citamos textualmente, las personas físicas o jurídicas colectivas susceptibles de adquirir y derechos o obligaciones que sin haber intervenido en un acto, hecho o situación jurídica concreta, sujeta a publicidad registral, posteriormente entran en algún tipo de relación jurídica
con alguno de los intervinientes en dichos eventos jurídicos respecto de la cosa, derecho u obligación que es materia de los mismos. Esto lo encontramos en el artículo 78, fracción 7 del ordenamiento que mencionamos. Ahora, por otra parte, el artículo 81 de la ley catastral y registral, encontramos que un aspecto importante, que es el hecho de que el encontrar registros en las anotaciones de esta institución tiene efectos declarativos y no constitutivos, y agrega, cito, la inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos o carezcan de efectos legales con arreglo a las leyes. Esto último creo que es de especial relevancia, ya que, como sabremos, el hecho de que se brinde protección a terceros respecto a determinados actos jurídicos que puedan encontrarse viciados, esto no quiere decir que no puedan ser objeto de nulidad o inexistencia, simplemente que la declaración de inexistencia o nulidad que se haga respecto de los actos en cuestión, pues no podrá afectarles o tener efectos que perjudiquen a estos terceros, ¿no? Ahora, por otro lado, el subsecuente artículo 82 de la Ley Catastral y Registral establece que en todo caso los documentos que conforme a la ley sean registrables y no se registren, solo producirán efectos entre quienes los otorguen, pero no podrán producir efectos en perjuicio de terceros, los cuales sí podrán aprovecharlos en cuanto les fueran favorables. En cuanto a adquirentes a título gratuito, salvo disposición legal en contrario, gozarán de la misma protección registral que la que tuviere su causante o transferente. Ahora, en este artículo precisamente es donde podemos encontrar de forma expresa la protección a terceras personas ajenas a determinados actos jurídicos que no se hayan inscrito en el registro público, los cuales, como ya mencionamos, no podrán tener efectos que trasciendan más allá de quienes intervienen directamente en estos actos jurídicos. Por otro lado, consideramos importante resaltar que esto no aplica del todo a adquirentes de bienes mediante actos gratuitos, como justamente decía el artículo que recién citamos, salvo disposición en contrario, quienes deberán seguir la suerte de sus causantes o bien de quienes hayan recibido los bienes en cuestión. El artículo 83 del mismo ordenamiento, en términos generales, establece que la presunción de que todo lo que se encuentra inscrito en el registro público es real, y el artículo 85 lo complementa en el sentido de afirmar que los actos y circunstancias anotados en el registro se presumen también auténticos, legales, veraces y exactos. En resumen, de lo establecido por la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora, podemos delimitar la protección a terceros de buena fe registral bajo los siguientes lineamientos. Primero, que el hecho de que se inscriban actos jurídicos en el registro público de la propiedad no convalida en caso de que sean inexistentes o estén afectados de nulidad de estos actos, sino que no se puede perjudicar a terceros que gocen de la presunción de buena fe. Y por otro lado, número 2, que la protección de buena fe registral no es del todo aplicable a terceros adquirentes a título gratuito, ya que siguen la misma suerte de sus causantes o transferentes, como dice el propio texto. Tenemos que en este punto se considera muy importante resaltar que lo que hemos citado de esta ley catastral y registral es una versión relativamente nueva, pues data del mes de octubre de 2019, lo que en parte quiere decir que la tesis jurisprudencial que citamos antes, emitida evidentemente hace años atrás, deriva de disposiciones expresas de una ley que ya no se encuentra vigente al día de hoy. En términos generales, en las disposiciones en cuanto a este tema de ambas versiones de la ley catastral son similares, difiriendo nada más de manera significativa en cuanto a la definición de terceros que hay en ambas, y algunos aspectos en los que la ley anterior era más específica al momento de determinar cuándo aplicaba o no aplicaba la protección a terceros de buena fe. Otra distinción precisamente importante en este ordenamiento va en este sentido, que además de los supuestos que ya mencionamos,
establecía que la protección no amparaba actos que se ejecutaran u otorgaran violando una ley prohibitiva o el orden público, lo cual ya no lo encontramos en la legislación actual. Con esto, desde nuestro particular punto de vista, se restringía todavía más la posibilidad de valerse de una presunción de buena fe, con lo que el derecho de propiedad puro sería un poco más tutelado frente a la seguridad jurídica de terceros. Ahora, desconocemos las razones concretas que hubo para eliminar estos otros supuestos de límites a la presunción de la buena fe registral, que podrían relacionarse a los casos en los actos jurídicos inscritos derivaran de fraudes, extorsiones, así como otros delitos o infracciones, las cuales constituyen normas de carácter prohibitivo y pues evidentemente se relacionan con el interés público. Sin embargo, podemos intuir que en realidad se acotaría mucho la protección legal a terceros de buena fe registral, si tomamos en cuenta que muchos de los actos jurídicos inexistentes o afectados de nulidad absoluta podrían encuadrar en algún tipo penal o delito, o bien en una infracción o en una hipótesis de infracción. Ahora, una vez ya dicho esto, ¿de qué otra forma se ha limitado, acotado o reglamentado, por decirlo de alguna manera, la protección a terceros respecto a actos inscritos en el registro público? Existen especialmente dos tesis jurisprudenciales con las que nos hemos encontrado nosotros, sin mencionar un cúmulo de aisladas, pero que no tendrían el carácter de vinculantes, que podemos tomar en cuenta para definir un criterio en juzgados y tribunales, así como para realizar los planteamientos correspondientes pues, desde el sector privado, para también personas que no formen parte del Poder Judicial y también estén interesados en este tema. La primera es una emitida por la entonces primera sala en la sexta época. Obviamente, como comentamos, es jurisprudencia y si gustan consultarla, tiene el número de registro 269437 y de rubro registro público, terceros adquirentes de buena fe. Entre todo el texto vamos a hacer una pequeña síntesis que en lo básicamente establece que los compradores no pueden conceptuarse como terceros de buena fe si no ignoran el vicio de origen del título de su enajenante, que también les es oponible. Además, no basta que el adquirente se cerciore de que el inmueble esté inscrito o a nombre de su vendedor, sino que es necesario que examine todos los antecedentes registrados, pues si no existe continuidad en los títulos de las personas que aparecen en el registro, no puede precaverse de una ulterior reclamación. Ahora, de este criterio, lo que nosotros podemos extraer es que el hecho de que se encuentre una inscripción en el registro público de la propiedad en sí mismo no otorga de manera absoluta la protección a toda persona que ostente el carácter de tercero, según la Ley Catastral y Registral de Sonora, sino que ésta debe imponerse de los antecedentes, es decir, la persona que tenga el carácter de tercero o que vaya a adquirir o que vaya a solicitar algún gravamen, debe imponerse de los antecedentes relativos al inmueble en cuestión, y no de una forma somera, verificando a nombre de quién aparece el inmueble, sino de una forma más bien exhaustiva dentro de lo razonable, pues ya que existe la posibilidad de que se adviertan irregularidades de las anotaciones que oran en el propio registro público, como podría ser la falta de continuidad, como es el ejemplo que menciona la propia jurisprudencia, en los casos en los cuales se puede poner en entredicho válidamente la presunción de buena fe que le asistiría. Hay otros elementos que vamos a abordar en los ejemplos que citaremos más adelante, sobre algunos aspectos que se pueden también ser materia de verificación en el registro público. Ahora, en otras palabras, no basta con que se procure un certificado de propiedad o algún documento puntual del registro público, sino que deben cerciorarse del contenido de los antecedentes, verificando que no haya irregularidades para que se les pueda conceder con justicia la protección que le asiste a terceros de buena fe registral. Ahora, por otro lado, hay otra tesis jurisprudencial que creo que es una buena herramienta para poder dirimir los conflictos que se nos presenten,
en materia de disposición de inmuebles con algunas irregularidades o que aparentemente puedan tener irregularidades. Esto es más reciente, es de la 10ª época, fue emitida por la primera sala, evidentemente también tiene el carácter de jurisprudencia, y si gustan consultarla, tiene el número de registro 2004657. De rubro causa aviencia, no existe entre quien adquiere un derecho de propiedad del titular registral y los titulares registrales anteriores al vendedor si se trata de compraventas de ejecución instantánea, sin que ello implique que el adquirente sea en automático tercero de buena fe registral. Esto establece palabras más, palabras menos, que el hecho de que exista una inscripción en el registro público de la propiedad sobre un inmueble no quiere decir, esto ya es textual, que el tercero adquirente resulte ser en automático un tercero de buena fe registral, puesto que solo puede tener dicho carácter quien, inciso A, haya adquirido un derecho real sobre el inmueble de que se trate, de quien aparece como titular en el registro público, por virtud de un acto jurídico que se presuma válido al momento de la adquisición de una resolución judicial. Inciso B, que haya inscrito en el registro público de la propiedad a su favor el derecho real adquirido. Inciso C, muy importante, y que puede ser materia de reflexión más adelante, que haya adquirido a título oneroso, entendiendo por tal que debe existir una proporción razonable entre el valor de la cosa y el precio o contraprestación pagado por ella. Ojo con esta definición de oneroso. Y por último, inciso D, siempre y cuando no haya pruebas suficientes de su conocimiento respecto de los advicios del título de su vendedor, en su caso, o estos no se desprendan claramente del propio registro público de la propiedad. Cuestiones que el juzgador deberá valorar en cada caso concreto para determinar si el tercero es de buena fe registral o no, pues la ausencia de buena fe del tercero adquirente no se debe a que sea causaviente de los titulares anteriores a su vendedor, sino que no puede aducir desconocimiento de los vicios de su título. Ahora, esta tesis puede servir como para hacer una interpretación del artículo 82 que mencionábamos ahorita de la Ley Catastral y Registral de Sonora, que limita la protección de terceros adquirentes a título gratuito. Y esto, si tomamos la palabra oneroso como antónimo de la palabra gratuito, entonces podemos atender a la directriz prevista por la Suprema Corte para definir qué se entiende por oneroso en un contrato, y es la existencia de una proporción razonable entre el valor de la cosa y el precio de la contraprestación pagado por ella. A juicio personal, consideramos que pues ya será tarea de cada juzgado o tribunal si se considera en consecuencia como gratuito todo aquel contrato que no cumpla con el parámetro que mencionamos ahorita en la jurisprudencia, es decir, que exista una desproporción entre el precio pagado, o supuestamente pagado, en relación con el bien materia del acto en cuestión, y no solo considerar como gratuito aquel contrato en el que no existe ninguna contraprestación, o sea, lo que comúnmente conocemos como gratis, en términos llanos. Por otra parte, la última de las tesis que mencionamos reitera la posibilidad de que la buena fe registral que protege a terceros pueda ser destruida si se acredita, además de lo que ya mencionamos, que el tercero sí tenía conocimiento de vicios en los antecedentes de inmuebles a adquirir. Con todo esto y los lineamientos que nos ha presentado tanto la legislación del Estado como los criterios del Poder Judicial Federal, pues ya será tarea de cada uno de nosotros como operadores del derecho desde cualquier trinchera hacer una ponderación concienzuda de preferencia entre los derechos que se encuentran en colisión cuando entra en juego la protección a terceros de buena fe registral. Y reiteramos, el derecho de propiedad pura en relación con el derecho humano también a la seguridad jurídica. Ahora, para esto sugerimos tomar en consideración todas las variables posibles en cada caso concreto para así poder atender, ya sea desde el punto de vista jurisdiccional, incluso ministerial o de litigio, cada caso que se nos ponga a nuestro conocimiento, siempre valorando la importancia de los derechos que están en juego, ya que pues en ambos casos
se puede comprometer severamente el patrimonio de las personas. Así, por ejemplo, veremos casos en los que dos personas llevan a cabo algún acto que implique la enajenación de un inmueble, en donde ambas cumplan con sus obligaciones recíprocas meramente civiles, pero que no les sea posible costear todas las formalidades que esto implica, ya sea gastos notariales o de inscripción en el registro público, sobre todo. Y digamos que después, en el lapso en que se ahorra lo suficiente para formalizar los trámites, el bien inmueble es embargado por un tercero, o bien el enajenante que inicialmente había vendido el inmueble, aprovecha que este sigue apareciendo a su nombre en el registro público y vuelve a disponer de él. Aquí además podemos verlo desde otro punto de vista, por ejemplo, que aquella persona que se vea favorecida con los actos posteriores, ya sea como comprador o donatario o acreedor que embarga o hipoteca el citado inmueble, por una parte no sepa que ya se dispuso previamente de ese bien en el plano de la realidad, por lo que al no encontrarse este acto inscrito en el registro público de la propiedad, no le es atribuible algún vicio, lo que lo convierte en tercero de buena fe. Ahora, como otra posibilidad o variable alternativa, existe el escenario en que este tercero sí tenga conocimiento de que forma parte de una especie, lo que le hace formar parte de una especie de fraude o actos falsos, pero que en apariencia formalmente todo está correcto y conforme a derecho, pero que sin embargo en los hechos no se le puede considerar como tercero de buena fe ante el conocimiento que tenía de los antecedentes irregulares que había en las inscripciones, o bien del propio acto irregular en el que tuvo alguna participación. Igualmente, muchos que tengamos experiencia en materia civil, nos habremos encontrado en varias ocasiones con casos de supuesta compraventa de inmuebles al amparo de la usurpación de identidad, en la cual se suplanta en algunos casos al dueño o dueña del inmueble en cuestión, y otros incluso al comprador, quien participa del fraude para beneficiarse de algún modo. Y además, como una forma de agregar un grado de complejidad, sobre todo para el propietario legítimo, si estas personas tienen conocimiento del poder que tiene la presunción de buena fe registral a favor de terceros adquirentes o acreedores, podrían apresurarse a enajenar o gravar el bien nuevamente dentro del lapso menor posible, para hacer aún más complicada la tarea de la propietaria o propietario legítimo, como comentábamos ahorita, a la hora de intentar recuperar parte de su patrimonio o incluso su patrimonio total, que no podemos descartar que haya personas que tienen su patrimonio traducido en un solo bien inmueble, entonces que sería una verdadera tragedia, ¿no?, que le sucediera una injusticia de esta naturaleza. Ahora, por último, podemos encontrar una especie de intermedio en el cual un tercero hipotético no participa a sabiendas de un fraude, por lo que tampoco conoce algún antecedente de la operación que iba a llevar a cabo. Sin embargo, suponiendo que existieran registros, actos o anotaciones en la inscripción correspondiente que pudieran denotar alguna irregularidad, esto sí que puede resultar atribuible para efectos de la buena fe registral. Como ya se mencionaba también en una de las jurisprudencias que citamos hace un rato, esta protección no se gana nada más con verificar a nombre de quién está un bien determinado o si este tiene un gravamen o no. Además de eso, hay que verificar secuencias y circunstancias de actos previos y que de estos no se adviertan ninguna anomalía o alguna forma en que se terminan relajando algunas formalidades que normalmente tienden a dar certeza sobre la legalidad y justicia con que se hacen los actos jurídicos, ¿no? Ahora, en los casos mencionados, por una parte, pues, será tarea de las autoridades jurisdiccionales ponderar en qué grado o con qué facilidad o no se otorga la protección a terceros por la al menos aparente buena fe registral. Es decir, si con los documentos, narrativa y pruebas que se van presentando podemos afirmar que el tercero hipotético
por una parte, no conocía los vicios o irregularidades previos al acto que llevaría a cabo, así como o este del cual se promueva o se reclame la nulidad o inexistencia, así como que también hizo lo posible por verificar de manera razonablemente exhaustiva pues que todo estaba en orden. Por otra, pero además tomando en cuenta otro de los lineamientos provistos por el propio Poder Judicial Federal en las jurisprudencias que mencionamos, si se puede considerar también como oneroso el acto por el cual en su caso adquirió el bien inmueble en cuestión, o bien se puede considerar como no gratuito si lo interpretamos en un sentido inverso o a contrario sensu, como se dice en el argot, valorando los razonamientos que antes propusimos, ¿no? O sea, como una forma de ver qué vamos a definir por gratuito, si entendemos por gratuito simplemente el hecho de que no haya contraprestación alguna, o bien como si no es gratuito, entonces es oneroso, atender al lineamiento que nos establece la Suprema Corte para definir a qué nos referimos con un acto jurídico oneroso. Y no es el hecho de que se pague aunque sea un peso por un inmueble, sino que tiene que ser proporcional al bien recibido en su caso. Ahora, la carga probatoria para esto, importante, viene para quien ve comprometido su derecho a la propiedad real o material, más allá de las formalidades, con todos los elementos que debe aportar al juicio, el tercero que debe que deben de protegerse por la buena fe registral, pues no podemos perder de vista que la buena fe pues es una presunción más o menos automática con las limitaciones que ya comentamos, aunque también puede graduarse considerando ciertas circunstancias. Esto bajo la prudencia de cada órgano judicial o las autoridades que vayan a resolver conflictos precisamente de esta naturaleza. Ahora, esta persona cuyo inmueble fue injustamente vendido o embargado o dispuesto de cualquier forma, pues es quien tiene la carga de comprobar que el adquirente no puede considerarse de buena fe, en el supuesto de que así sea. Esto, si es que quiere recuperar su propiedad, lo que podría lograr de esta manera, ya que, como comentamos antes, aún si logra la declaración de inexistencia o nulidad del acto jurídico por el cual vendieron su inmueble o lo embargaron, lo que fuera, no podría recuperar su bien porque esta declaración no le puede afectar en principio a un tercero de buena fe registral. Ahora, en todo caso, se responsabilizaría al enajenante, pero este no necesariamente va a tener con qué responder materialmente y entonces el pobre dueño legítimo se quedaría sin su inmueble, sin una reparación del daño y probablemente con un importante recibo de honorarios por una sentencia favorable que bien le podría servir para pegar en el refrigerador como un triunfo que no tendría mayores efectos prácticos. Entonces, así nos encontramos con dos caras de la misma moneda en estos actos jurídicos fraudulentos. Por una parte, podrían ser los propietarios o propietarios reales de un inmueble que es enajenado, que podrían terminar quedándose sin nada. Y por otro lado, aquellos terceros, sobre todo acreedores, que se conducen con total apego a la legalidad, pero que luego los deudores realizan actos simulados o fraudulentos con sus inmuebles para parecer insolventes. Esta va a ser una tarea importante de distinguir en cada caso de parte de órganos jurisdiccionales, cualesquiera autoridades que les toque resolver este tipo de temas, para definir a cuál de las dos partes en estos casos o en cuál de las dos circunstancias o los dos polos debe tutelarse en sus derechos al momento de dictar sentencia o incluso alguna medida cautelar. Tal como lo comentamos al principio, nosotros en lo personal nos hemos encontrado con algunos casos en los que cobra relevancia la protección a terceros de buena fe registral, particularmente desde el punto de vista de quienes han visto lastimado o comprometido su patrimonio y derecho de propiedad, no tanto desde el punto de vista de los adquirentes,
quienes en principio podrían tener su asunto casi resuelto a base de presunciones. Seguramente cada quien en nuestras respectivas experiencias, pues habremos visto más unos tipos de casos u otros. Por citar algunos ejemplos, aquí podemos encontrar o mencionar alguno en el que, manteniendo el anonimato de las partes reales, Juan vende a Pedro mediante escritura pública una fracción de terreno. Sin embargo, en el lapso en que no se materializaba la inscripción del registro público de la propiedad, el vendedor denuncia haber sido secuestrado y obligado por el comprador a firmar el contrato correspondiente, y como parte de las medidas cautelares se ordena la paralización de los trámites para formalizar la compraventa. Así, aprovechando la paralización de estos trámites y que el inmueble, por lo tanto, seguía apareciendo a su nombre, Juan, o sea, el vendedor, vuelve a enajenar el mismo bien, pero a título gratuito y a sus padres. Esto, de alguna u otra manera, pudiera facilitar la tarea de desvirtuar la buena fe. Pero bueno, el caso es que después se realizan diversos actos de disposición del inmueble, lo que complica, pues de alguna u otra manera, la regularización, con todo y que el acto fue gratuito y a los padres. Y además, Juan, el vendedor, después de que se complica la situación por enajenaciones y disposiciones, manifiesta el desinterés en la continuación de la denuncia por secuestro, admitiendo de manera más o menos entreverada la falsedad de los hechos denunciados. Obviamente este caso tiene mayores detalles de relevancia y complejidad, pero pues no son tan ilustrativos para esta intervención. Pero como podemos observar, la posibilidad de demostrar la inviabilidad de la protección de buena fe registral a los padres del vendedor no debe estar tan difícil, al menos en este caso. Por una parte, obviamente, se trata de ascendientes directos, lo cual ya implica un tache, por decirlo de alguna manera, y por otra parte, en el ejemplo que nos ha tocado conocer y que les estamos compartiendo, pues se trata de una donación, es decir, un acto totalmente gratuito. Aquí ya ni siquiera habría que hacer una ponderación respecto a si podemos considerarlo oneroso o no. Y por último, los padres del vendedor conocían los pormenores de la entonces averiguación previa, ya que participaron como testigos, y en la cual se desdijo Juan de sus acusaciones para después hacer esas donaciones a favor de sus padres, quienes sí pues tuvieron la oportunidad, por no tener ningún impedimento legal aparente, pues la inscripción en el registro público. Otro de los casos que nos ha tocado conocer es el de una propietaria de un inmueble que vive fuera del país, lo cual ya termina complejizando más las cosas, y a ella le falsifican un poder amplísimo para disponer de este inmueble. Ahora, sin ella tener conocimiento de absolutamente nada, se enajena el predio y solo se percata una vez que su hermana pasa por el lugar y nota signos de posesión. Se hace una investigación y se dan cuenta de que efectivamente el inmueble fue vendido aprovechando un poder falso, otorgado a favor de una persona que la dueña ni siquiera hacía en el mundo. Es decir, que pues obviamente por consecuencia tampoco dio ese poder. Evidentemente, al no existir la voluntad de una de las partes, el acto jurídico correspondiente, en términos genéricos, es inexistente, que lo que inicia desde el propio mandato apócrifo, o bien si se desea interpretar como una venta de cosa ajena, ejecutada por el supuesto apoderado, pues estamos ante un supuesto específico de nulidad absoluta, que es lo que prevé expresamente el Código Civil de Sonora. En este caso, como en muchos otros que nos tocará conocer, pues desvirtuar la presunción de buena fe registral no va a ser tan sencillo, y en buena medida se deberá apelar al criterio de autoridades judiciales que deberán valorar cada asunto con base en toda su experiencia y conocimiento para apreciar detalles como la lógica del lugar en que se otorga alguna escritura, la relativa facilidad, aunque no ilicitud, para soltarse formalidades, como verificar exhaustivamente la identidad o en su caso personería de quienes participan en diversos actos jurídicos, el precio que se fija para una operación, las formas de pago, entre muchos otros aspectos que en ocasiones la sola experiencia nos puede ayudar a identificar como parte de una posible irregularidad o incluso fraude para evitar que ésta perjudique injustamente a una persona en su patrimonio. Ahora, más recientemente, en una etapa o en una oleada de actos ilícitos,
que desafortunadamente nos tocó conocer a muchos de cerca, es el de propietarios y propietarias de inmuebles en nuestro estado, cuyas identidades fueron suplantadas. Entre los que conocimos el caso de una persona que efectivamente ella sí que quería vender su propiedad, por lo cual estableció contacto con un tercero, conversando sobre el bien inmueble, compartiendo detalles e incluso datos personales, e incluso, pues esto sí fue una regada considerable, una imagen de su identificación oficial. Ahora, aún después de seguir en contacto con esta persona que manifestaba el interés en adquirir el inmueble, la potencial vendedora que, para no necesariamente variar, vivo fuera de Sonora, se percató de que el inmueble ya no era formalmente de su propiedad, lo que ocurrió al intentar pagar el impuesto predial a través de su hermana, que suelen ser, por lo que veo, quienes intervienen y dan cuenta de las irregularidades, pues a quien le confirmaron que este bien ya había sido enajenado o aparecía a nombre de otra persona, al menos en catastro. Entonces, la hermana de esta persona, dueña del inmueble, se dio la tarea de investigar y se encontró que en el registro público de la propiedad efectivamente había sido vendido por una persona que ostentaba el nombre de ella, es decir, la verdadera propietaria, a favor de otra persona que casualmente coincidía con el nombre del que precisamente estaba interesado y incluso seguían en contacto para detalles de la compraventa, quien se comportaba evidentemente como si la operación aún no se hubiera llevado a cabo. En este caso, como podemos observar, se suplantó la identidad tanto de la vendedora como del adquirente. En este caso, también se cuenta con cierto grado de complejidad, pues debe abundarse en la identidad real de personas, verificar si comparecieron o no, probablemente no, a la notaría correspondiente, a celebrar la compraventa, la autenticidad de firmas, identificaciones y otros elementos que permitan develar en verdad qué fue lo que ocurrió, ¿sí? Entonces, igual que los anteriores, pues quienes forman parte de este Supremo Tribunal de Justicia o quienes superamos el derecho desde cualquier trinchera, habremos visto muchos ejemplos en que por una parte debe hacerse prevalecer la presunción de buena fe registral a favor de terceros, o bien debe desvirtuarse la misma en aras de no cometer una injusticia en perjuicio de personas en su patrimonio. Y con esto nos referimos tanto a terceros de buena fe o que pudieran presumirse de buena fe, así como también a personas que sean dueños legítimos de inmuebles y que por X o Y circunstancias se terminan enajenando o grabando. Ahora, esta plática, además de pretender ser ilustrativa y aportar algunos detalles técnicos que posiblemente no toda la audiencia domine o conozca, también tiene como objetivo invitar a la reflexión sobre lo que implica la existencia de esta figura de protección por buena fe registral, así como también las distintas ponderaciones que deben realizarse para dirimir los conflictos en que ésta se involucre. En primer lugar, desde lo más abstracto, una valoración entre los derechos fundamentales de propiedad y de seguridad jurídica. Por otra parte, atendiendo a las circunstancias fácticas, probatorias y demás de cada caso, así como las características de las partes en litigio. Creo que este puede ser un punto importante. Se estima de suma importancia determinar cómo es que debe graduarse la carga probatoria de quien se ostenta como dueño o dueña legítima para desvirtuar la presunción de buena fe que le asiste a terceros. Y esto solo se podrá graduar con base en lo que nosotros veamos desde la forma en que se plantean los casos, los documentos que se presentan, no sé, ya con la experiencia de cada funcionario, funcionaria, titulares, la experiencia y el conocimiento que han adquirido a través de su experiencia, conocimiento, lecturas, pues les ayudará de alguna u otra manera a distinguir quién pudiera, o al menos intuir quién pudiera tener
la razón, quien realmente es quien busca la justicia cuando se pone un caso frente a nosotros, ¿no? Y por otro lado, si se considera lo más apegado al derecho y a la justicia dentro de lo que se permite en la legalidad, velar por la seguridad jurídica de terceros, cuya buena fe, además de presumirse, se ve soportada por los antecedentes del caso y algunos elementos que se consideren suficientes. Es decir, siempre tendremos que hacer, al menos desde el criterio personal o como sugerencia, siempre poner en la balanza las dos partes, es decir, a quién se merece en justicia la tutela jurisdiccional o del derecho, ya sea el dueño real, cuyos inmuebles fueron enajenados o se les dispuso de alguna manera de ellos, o por otra parte, el tercero que, conduciéndose con toda legalidad y demás, pues termina formando parte de algunos actos irregulares. Para concluir, me gustaría retomar la idea de que en apariencia el tema del que hemos hablado podría considerarse como algo totalmente resuelto, porque pues ya existen disposiciones normativas expresas, existe jurisprudencia, o incluso otros lineamientos que ya son como valores entendidos en juzgados y demás, todo lo cual nos provee directrices aparentemente claras para seguir. Sin embargo, partiendo del propio artículo primero constitucional, siempre debemos ir más allá, debemos hacer una cuciosa ponderación en todos los casos de los derechos que están en conflicto, sobre todo porque son derechos fundamentales, reiterando que en este caso son los de propiedad y de seguridad jurídica, y partiendo de ahí, con las facultades que legalmente se establecen, graduar presunciones, cargas probatorias y demás elementos que permitan arribar a una decisión con la mayor justicia que el orden jurídico nos permita. Y por mi parte, pues sería todo. Gracias, gracias maestro. Tenemos aquí 4 preguntas, si me permite hacerse, se las realizo. La primera nos dicen, ¿en qué responsabilidad incurren los notarios públicos cuando el apoderado de una persona inexistente logra consumar la enajenación de un inmueble? En el caso de notarías, existe precisamente la ley del notariado que les establece ciertas obligaciones o ciertas formas de cerciorarse tanto de identidad de personas como de documentos, pero recientemente, como habremos visto, pues han existido irregularidades en las que incluso también se les achaca, por decirlo de alguna manera, alguna especie de responsabilidad a los propios notarios. Sin embargo, con la mayoría de las ocasiones se cumple con la vigilancia o con verificar precisamente que todo está correcto, porque las obligaciones tampoco son muy estrictas. Ahora, si el notario público tiene conocimiento o de alguna u otra manera es omiso, casi que voluntariamente, pues evidentemente puede formar parte de un fraude, lo cual es un delito. Bien. La siguiente, ¿cuáles son las pruebas idóneas para que el adquiriente de buena fe logre una sentencia que le favorezca? Yo creo que depende de cada caso en concreto, por eso se hizo mucho énfasis en este aspecto, porque puede ir desde una testimonial hasta un documento que se encuentren por ahí firmado del que se establezca que alguno de los actos no tuvo lugar en los términos en que se dice que ocurrieron. Si, por ejemplo, vamos a decir que una escritura pública es falsa, pues bueno, vamos a ver los detalles de esa escritura pública, como por ejemplo que se llevó a cabo en tal lugar, en el cual las personas que supuestamente participaron en la misma no estuvieron ese día, idealmente a esa hora, y pues bueno, eso a lo mejor lo podemos acreditar con la testimonial. Yo creo que depende de las circunstancias de las cuales se derive esta nulidad o inexistencia, y sobre todo la participación o conocimiento del tercero, precisamente para desvirtuar su buena fe,
y que conste o que pueda constar, por ejemplo, también esos elementos en el registro público, pues serán de eso, dependerán las pruebas idóneas precisamente para poder desvirtuar la buena fe que le asiste al tercero, ¿no? Bien. Una más, ¿qué alternativas tiene el propietario de un inmueble cuando fraudulentamente se utiliza un poder para despojarlo del propio inmueble, ¿no? Bueno, como comentábamos ahorita en uno de los ejemplos, precisamente pues se tiene que hacer una escalera de acciones. Obviamente la materia penal siempre puede estar expedita y ya pues será cuestión de cada quien ver si nos vamos a la denuncia de una falsificación de documentos o si vamos por la querella por fraude, dependiendo de las características de lo que se haya llevado a cabo, ¿no? Ahora, en este caso, pues lo primero que se tiene que hacer es procurar la nulidad o inexistencia, en su caso, de este poder y con eso hacer una especie de ola para que todos los actos posteriores a ese poder también sean anulados. Aquí el tema es que las alternativas son jurídicamente factibles, pero no necesariamente si la enajenación de este bien inmueble se fue haciendo mayor o se continuó con una cadena de enajenaciones, pues se le hace la tarea más complicada porque podría ganar al menos una primera nulidad, pero pues ya las posteriores no les podrían causar algún efecto a los terceros que vayan adquiriendo precisamente por la buena fe que les asiste como presunción, ¿no? Bien. Pues creo que este ha sido un gran tema. De hecho, pues en la actualidad hemos visto a través de los medios de comunicación cuántos casos se han presentado y seguramente los tribunales civiles y no sé si los penales se han visto, por supuesto, con este tipo de asuntos tan delicados y que los usuarios del servicio del sistema de justicia pues se encuentran entrampados, ¿no? En este tipo de asuntos y de repente despojados sorpresivamente también de sus propiedades que a lo mejor con años o esfuerzos pues lograron hacerse de mala fe, ¿no? Así es. Bien. Agradecemos mucho la participación de todos ustedes. No quiero cerrar sin recordarles más bien que tenemos la encuesta. Por favor, es importante para nosotros que ustedes la llenen como la vez anterior, la requisiten y agradecer una vez más pues al maestro Jorge Antonio su disposición y su claridad. Tenemos aquí también algunas felicitaciones, Jorge, sobre este tema, algunos saludos también. Y no sé, la maestra Marina Marín, si quiere hacer uso de la voz. Y muchas gracias, pues agradecerte, maestro Jorge, y a ti también, Luz, ¿no? Por la brillante e interesante e ilustrativa también participación en esta conferencia. Los comentarios efectivamente nuestros compañeros del tribunal pues han sido muy buenos, están muy contentos, muy agradecidos y te hacemos extensiva este agradecimiento por estar con nosotros y por habernos dado una conferencia tan ilustrativa. Me permito comentarle a todos, pues para que conozcan un poco de lo que es tu trayectoria, ¿no? El maestro Jorge Antonio Pesqueira es maestro en Derecho Penal y Criminología por la Universidad de Sonora, maestro en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral por la Universidad de Sonora, doctorando en Criminología por la Universidad de Castilla-La Mancha, doctorando en Derecho Civil por el Centro de Estudios de Ciencias Jurídicas y Criminológicas, editor y colaborador en diversas publicaciones de la Revista Jurídica Estudiantil de la Universidad de Sonora, el 7, coordinador en organización de Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional del año 2007, coordinador en organización de Congreso Nacional de Derecho Procesal del año 2011, en el cual también participó como ponente, ponente en Congreso Sonorense de Derecho con tema Reforma del Estado,
ponente en foro proyectos de iniciativas que reforman la Constitución y el sistema de justicia penal, por mencionar algunos, ¿no? Y en la experiencia laboral, pues ha sido abogado postulante desde el año 2007 a la fecha, proyectista del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en materia de procedimientos sancionadores. Muchísimas gracias a todos. Y pues los invito, como todos los jueves, los esperamos el próximo jueves 28 de mayo a la misma hora, con el siguiente tema, la siguiente conferencia, que serán daños punitivos y justa indemnización en México, a cargo del doctor Héctor Hernández Tirado, magistrado en retiro del Poder Judicial del Estado de México. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias una vez más. Se les enviará, estuvieron por ahí también algo inquietos, se les hará llegar el formulario en tiempo para que sea llenado una sola vez. Cuidado, insisto, con los correos electrónicos porque a veces no podemos adivinar a quién corresponden, y también lo importante es que ustedes se registren con el correo electrónico oficial, correo electrónico institucional para un mejor control. Maestros, y un punto más, nada más con esto de los correos. Me hizo mención, como hemos tenido muchas preguntas en cuanto a que no pueden acceder o que se les regresa, incluso la Universidad de Sonora, al quererles intentar enviar la liga para acceder, se les ha regresado los correos. Se detectó que algunos no están usando su correo institucional con frecuencia, entonces es importante que se pongan en contacto con la Dirección General de Cómputo. Ellos están a toda su disposición y están esperando que se comuniquen con ellos para resolver el problema de sus correos. Recordemos que por la situación actual en que estamos viviendo, nuestros correos institucionales son la forma en que vamos a estar recibiendo toda la información oficial que necesitamos para desempeñar nuestro trabajo, y así como las conferencias, ¿no? Entonces sí es muy importante que tengan correctamente escritos sus correos y que se reinicien a los que tienen bastante tiempo sin utilizarlos o sin revisar sus bandejas de entrada que pueden estar saturados. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Si desea agregar algo más. Bien. Bien, les dejamos abiertos entonces para que contesten la encuesta. Muchísimas gracias. Buena tarde y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego.